Hola chicos, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre proyecciones de pelvis, como lo muestra la pantalla. Para eso este estudio lo vamos a dividir en tres secciones. Una que es anatomía convencional, lo que visualizamos en la pantalla. Aquí vamos a explicar las partes de la pelvis, las partes de toda la estructura que conforma esta región. Posterior a eso nos vamos a ir a las radiografías, qué proyecciones hay para visualizar cada región de esta estructura. Y en eso posterior nos vamos a ir a la anatomía radiológica. Vamos a ver ahí un poquito de anatomía radiológica y les voy a mostrar otras imágenes de diferentes pelvis. Para eso necesito que realicen sus apuntes de esta clase y al finalizar les voy a dejar la actividad. La actividad van a ser en 3 secciones, pero eso al final lo dejamos. Vamos a comenzar. Ok, entonces vamos a ver la región de la pelvis. Para conocer las estructuras de la radiografía de esta zona necesitamos ubicar dónde está localizado esta región. La región de la pelvis prácticamente es parte de la región abdominal, por eso es abdominopélvico. Esta región abdominal se encuentra en la parte inferior del tronco torácico, ¿vale? Ahí alojan los diferentes órganos, como son los órganos de reproductores femeninos, masculinos, que están en esa zona. También parte del peritoneo. ¿Okay? Pero bueno, vamos a ver nosotros la parte ósea, lo que nosotros en esta clase nos interesa. La parte ósea está formada por 3 grandes huesos, que es el hueso coxal que estamos viendo ahí. Vamos a marcarlo. Es todo esto, todo eso es el hueso coxal. Ahí está. Este hueso coxal está formado por 3 huesos, ¿vale? Entonces tenemos el hueso coxal del lado derecho y el hueso coxal del lado izquierdo. En medio tenemos la penúltima parte de la columna vertebral, que es el sacro, y el sacro es la parte que sostiene estos dos huesos o que articula por medio de las articulaciones sacroiliacas que tenemos ahí. Esas como aberturas son las articulaciones sacroiliacas. Todo esto es importante conocerlo, puesto que existen proyecciones para visualizar cada una de estas regiones. Entonces, regresando a lo que viene siendo la anatomía anatomía locomotora del hueso del sacro, tenemos el hueso coxal, que está formado por 3 estructuras, que es el ilion, la que nos forma el eías, y el asis, que es el eías, espina ilíaca antero superior y espina ilíaca antero inferior, ¿sale? Entonces prácticamente tenemos esas espinas, son estas prominencias que vemos, esos bordes, ahí están, ¿vale? Nosotros en una pelvis vamos a cambiarle aquí la región, voy a poner pausa, aquí está. En esta parte superior tenemos las espérenme, ahí está. En esta tenemos las crestas ilíacas, en esta zona tenemos la espina ilíaca antero, me equivoqué, espérenme. Acá en esta zona son las crestas ilíacas, la espina ilíaca antero superior y la espina ilíaca antero inferior. Estas estructuras nos van a servir para localizar parte de lo que viene siendo la pelvis y poder centrar correctamente, tanto en la misma pelvis como en regiones abdominal, ¿vale? Y lumbares también. Entonces, si nosotros trazamos aquí una línea, ¿sale? En este punto del medio vamos a tomar para abdomen, para columna lumbar y 5 centímetros aproximadamente, lo que son 2 dedos, 4 dedos hacia abajo, en esta zona vamos a centrar para localizar, para que la pelvis salga completa en toda la estructura de la radiografía, ¿vale? Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces tenemos estos 2 huesos. ¿Cuáles son los huesos? Las regiones que vamos a valorar en una radiografía son las crestas ilíacas, que pertenecen al hueso del ilion,
tenemos el pubis y tenemos en medio la articulación sínfisis del pubis. Tenemos el isquion, la protuberancia isquiática que está aquí, toda esta parte de acá que visualizan es esa de ahí, la protuberancia isquiática. Vamos a señalarla. Esa zona, ¿sale? Protuberancia isquiática. Y dentro de esto tenemos los dos agujeros. Ahí ven si ubican esos dos agujeros, que son los dos agujeros obturadores, ¿vale? De hecho hay proyecciones para valorar esas estructuras. Entonces vamos a marcarlo y bueno, vamos a seguir. También tenemos, vamos a ocultar, vamos a desvanecer. Ahí desvanecimos el lado derecho del fémur, de la cabeza femoral y sus estructuras, para valorar ahí una fosa. Se ubican esa fosa. Si nosotros la quitamos, parece como una cuevita, como un hueco. A esto se le denomina el acetábulo. Esa zona es el acetábulo. Y si se fijan, ahí tiene dos líneas que van a dividir tres estructuras. Vamos a marcar. Esta es una y esta es otra. Esas estructuras van a articular lo que viene siendo el hueso del pubis, el hueso del isquion y el hueso del ilion. A esa se le conoce como línea tirradiada. En los adolescentes y edades más jóvenes, desde el año o desde los meses, desde el recién nacido hasta la edad, hasta la juventud, hasta la mayor madurez, aquí se van a localizar estructuras separadas. Esto significa que hay núcleos de crecimiento en estas zonas, y prácticamente por eso es que tiene tres estructuras que forman una región, que es el hueso coxal. Por eso se divide en tres. Les voy a mostrar una radiografía en donde están separados, y no significa que estén luxados o fracturados, simplemente que son núcleos de crecimiento o desarrollo que te permiten, pues obviamente, vaya la redundancia, crecer en todo el sistema óseo. Cada una de las estructuras va a tener esas características. Por ejemplo, en los primeros años de edad, antes del año, prácticamente en el fémur no tenemos cabeza femoral ni lo que son los trocánter mayor y menor. Únicamente tenemos la diáfisis y apenas va desarrollándose la epífisis, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante. Todas estas estructuras, por ejemplo, la articulación sacroiliaca también está separada en los primeros años de edad. Pero bueno, esto es lo que vamos a ver en una radiografía de pelvis. Ok, entonces estas son las estructuras. Prácticamente nosotros vamos a visualizar vamos a realizar proyecciones para diferentes estructuras. Por ejemplo, existe una que es para DIU, ¿sale? Un dispositivo intrauterino que es para las mujeres, para que no se embaracen, un método conceptivo, ¿vale? Cuando está encarnado y todo eso, entonces se visualiza ahí la estructura, ¿no? Entonces piden pelvis para ver hueco pélvico y esa zona. Existen también luxaciones de la articulación sacroiliaca, fracturas del ilion, luxaciones de la articulación coxofemoral, luxaciones del sífisis del pubis, fracturas del isquion y pubis, y entre otras patologías, ¿no? En traumas, ¿ok? Y nosotros vamos a verlas con diferentes posiciones. Por ejemplo, si yo muevo el paciente, vean qué estructuras se visualizan mejor. ¿Vieron cómo se abren abajo los agujeros obturadores? Ahí los agujeros obturadores están en la parte inferior, son esos dos agujeritos que parecen como antifaz. Si yo los subo, se abren esos agujeros. A esa proyección se le conoce como proyección de entrada, ¿sale? Si se fijan, vean cómo está la pelvis, que parece como si fuera una taza, un tazoncito, ¿no? Entonces
Aquí la proyección vendría siendo, si nosotros vamos a dibujar hacia allá, el rayo sería en dirección cefálica, ¿no? Una angulación sería de entrada, y del lado contrario, hacia abajo, la angulación sería podálica. A esas proyecciones se les conoce como inlet o outlet, pelvis de entrada y pelvis de salida. Por ejemplo, en la pelvis de salida, que es una angulación hacia abajo, vean cómo se desaparece los agujeros obturadores, pero se visualiza el hueco pélvico. Ese vendría siendo de salida, ¿no? ¿Cómo es el parto? Pues sale, en vez de entrar, sale el niño. Entonces esa proyección es de salida, ¿sale? Y la otra proyección es de entrada. Si nosotros tenemos aquí fracturas, existiera, déjenme buscar si tengo una imagen de una fractura isquiática. Nosotros necesitamos esas proyecciones porque fíjense cómo se valoran. Vamos a ver esta zona, vamos a ponerle esta zona que viene siendo la tuberosidad isquiática. Ajá. Tenemos la rama del isquio y el cuerpo del isquio. Entonces, a ver, regresamos. Me regreso. Ahí está. Ok. Nosotros, para valorar esa fractura en esta zona, si se fijan, nosotros en una proyección simple de pelvis, una P de pelvis verdadera, entonces se esconden. Pero si nosotros angulamos el tubo de una manera de entrada, que es hacia arriba, vamos a abrir los agujeros. Ahorita enseguida les voy a mostrar esas proyecciones. Ok, entonces ya tenemos dos proyecciones, bueno, tres. Esa es una pelvis en AP y las dos proyecciones. Anoten, porque esas las van a describir en sus trabajos final. Bueno, en el trabajo que vamos a ver al final de estas sesiones. Si nosotros damos una angulación, ahí vamos a ver el espacio de la articulación coxofemoral, que es en esta zona. Aquí no lo vemos, pero en una radiografía se valora bien. Recuerden que una radiografía es una imagen bidimensional en la cual se superponen estructuras, pero por medio de la resolución espacial es la que nos permite valorar estas estructuras diferentes. Ok, ahora tenemos aquí la pelvis y bueno, entonces como ya les había mencionado, si nosotros inclinamos o giramos el tubo hacia la dirección cefálica o caudal, nos va a permitir visualizar diferentes estructuras, el agujero pélvico y la zona isquiática. Pero si nosotros damos un giro, una angulación, hay otras estructuras que se conoce como proyección obturatriz, que vamos a girar. En este caso pues va a ser del lado derecho. Vamos a girar, y ahí, si se fijan, podemos visualizar el agujero obturador izquierdo. Entonces ahí vamos a centrar, en esa zona va a incidir el rayo central o la fuente de haz principal para valorar esa estructura. Ok, es decir que la cadera elevada es la que nosotros vamos a visualizar. Ok, ahí donde estamos marcando pues es el centraje aproximadamente. Ya en radiografías es donde vamos a localizar correctamente el centrado, pero bueno, si se fijan, esa zona es la de interés, todo lo demás no importa. Ok, entonces ¿por qué? Porque nos está sacando mejor visión del agujero obturador. Ahora, si nosotros giramos la estructura, nosotros vamos a ver la otra parte, la parte que está cercana al receptor de imagen. Ahorita lo vamos a marcar con otro color. Ahí en la parte que vamos a centrar verde es la que es ahora la estructura que vamos a visualizar, que es ahí centramos, pero estamos viendo la ala del isquio, ¿no? Prácticamente. Entonces
van a ser diferentes posiciones, una va a ser obturatriz y otra va a ser alar. La obturatriz nos vamos a centrar en la cadera elevada y la alar nos vamos a centrar en la cadera que está pegada al receptor de imagen. Y se fijan, ahí se valoran diferentes estructuras. Entonces, bueno, aquí ya más o menos vimos las proyecciones. Vamos a seguir con, bueno, ya vimos la anatomía y vamos a seguir con las proyecciones. Esto nos va a ayudar como referencia para pasar al siguiente módulo, que es que son las proyecciones. ¿Ok? Entonces, pues vamos a pasar a ese módulo.